Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13a y 17b al 28. Israel amaba a José más que a todos los hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaban a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Salmo 105. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados, a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Este viernes la Iglesia ha querido hacernos leer dos textos que nos preparan al misterio del Viernes Santo,
en el que Jesús es asesinado para salvarnos. Abel, asesinado por su hermano celoso, es la primera imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Luego viene la figura de José, vendido por sus hermanos. Estos pasajes del Génesis sacan a la luz la herida que golpea el corazón de todos los hombres después del pecado original y que impide el surgimiento de sentimientos fraternos. Los celos pueden tomar muchas formas. Hay maneras más o menos elegantes de librarnos de alguien que nos molesta y debemos reconocer que es una tentación muy frecuente, incluso en una comunidad cristiana. Es necesario pedir continuamente a Dios una purificación más profunda para no aceptar nunca voluntariamente en nuestro corazón el más mínimo sentimiento de hostilidad hacia un hermano. La hostilidad se convierte fácilmente en odio, y Jesús precisamente no quiere que en el corazón de sus discípulos se encone el odio, sino se forme el amor, que se encone la violencia, sino que se desarmen los corazones y se construya fraternidad, que se superen las diferencias y las dificultades, y todos nos sintamos hijos del Padre bueno y hermanos entre nosotros. La parábola de los trabajadores de la viña asesinos está dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Nos ayuda a comprender un sufrimiento particular en el corazón de Jesús y al mismo tiempo nos ayuda a penetrar en el misterio de su iglesia. Jesús sufrió por todos nuestros pecados, pero en particular sufrió por ser rechazado y finalmente asesinado por los pastores del pueblo elegido. Pero no nos tranquilicemos pensando que ellos fueron los culpables. También para nosotros es referida esta parábola, porque hemos recibido tantas gracias de Dios, pero todavía nos cuesta aceptar su propuesta y adherirnos a ella. Todavía somos culpables de nuestros egoísmos, celos, corrupción del corazón y odios que nos incitan a hacer tantos daños y tantos males a los hermanos sin importarnos absolutamente nada. Cuando consideramos la historia de la Iglesia y del mundo, vemos que a menudo los hombres quieren realmente preservar la herencia del cristianismo, una nueva visión de hombre y de su dignidad personal, un sentido de justicia, de compartir, pero quieren suprimir al heredero. Se conforman con una espiritualidad sin Dios. En esta Cuaresma debemos pedir la gracia de aferrarnos firmemente, no solo al mensaje, sino también a la persona de Jesús, y que nuestra unión con Él sea el centro de nuestra vida. El Evangelio de hoy nos plantea una pregunta: ¿de quién es nuestra vida? ¿A quién pertenece? La vida es nuestra en el sentido de que nos ha sido confiada, pero nadie se la dio a sí mismo. Nadie pidió salir a la luz. Cada uno de nosotros la recibió como un don, como una gracia inmerecida. Por tanto, si nuestra vida es un don, todo lo demás no es una posesión, sino siempre un don. Los trabajadores de la viña de la que habla el Evangelio no comprendieron esto y tomando posesión de ella en lugar de hacer el bien, hicieron el mal. Cada uno de nosotros es responsable de lo que se nos ha dado. No todo don debe poseerse, sino ponerse al servicio de los demás. Esta es la intención de Jesús. Tenemos tendencia a apropiarnos de todo, de nuestra propia vida, de las personas, de las cosas, de la creación, de nuestras ideas, pensamientos y deseos, sin pensar que estamos llamados a la responsabilidad de que todo aquello que nos ha sido confiado sea mejor de como nos fue dado, para que quien lo herede pueda decir: qué bello lo que nos dejó la generación anterior. Cuando Jesús nos recuerda que la vida no es nuestra, sino prestada para usar siempre en bien de otros o de otras cosas, como seres relacionales que somos y copartícipes de todo lo que Dios ha hecho, como por ejemplo para el cuidado de la creación y de nuestro entorno. Y este préstamo para usar terminará antes o después. No lo hace para asustarnos, sino para llamarnos a la responsabilidad, para decirnos que hemos sido llamados a hacer grandes cosas, que nuestra vida es bella, preciosa y útil cuando se pone al servicio del bien de los demás. El Señor Jesús confió en nosotros y por eso mismo llegará el día en que nos pedirá los frutos, nos pedirá cuentas de nuestra vida, de lo que hemos hecho con ella.
Dice el padre Luigi María Epícoco: quien ha vivido para sí mismo ve a Dios como un usurpador de la libertad, pero quien ha vivido en la lógica del amor no tiene miedo de devolver lo que le ha sido confiado. Hasta aquí el padre Luigi. Ahora preguntémonos con el Papa Francisco: hoy poseí, holgazaneé o di, ¿y qué doné? ¿A quién me entregué como regalo? Pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a saber escuchar la palabra de vida que nos trae su Hijo Jesucristo, para que aprendamos a saber descubrir que nada es nuestro, sino que todo lo hemos recibido como gracia para el bien y el servicio de los demás, y para la creación de una nueva humanidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.